Solamente yo. Y es pequeño, pero hay una persona que yo le enseñé una foto de behind the scene y que, wow, pero eso se ve más grande en el video. Ajá, Porque se siente más grande. claro. Pero realmente es como perfecto para lo que es. Porque yo creo que una conversación donde hay mucha distracción o mucho espacio, o de repente tú tienes... Límite de tiempo, la red. Ajá, límite de tiempo. O sea, yo no tengo límite de tiempo ya. Exacto. Los podcasts son bien largos Bueno, de no, por sí, sí. pero tiene nada más 4 horas la memoria. Ah, bueno. Hay límites. Sí que hay un límite. Hay límites. Pero, por ejemplo, no sé si tú has ido a estudio donde el estudio está demasiado estructurado, como un canal. Claro. Y hay mucho movimiento, mucha gente. Sí, y entonces no se da tan natural todo. no se da nada tan natural porque hay como demasiadas cosas. Hay una gente por allí, cuidado. Ujú. Como que yo prefiero que se quede así como Muy bien. tranquilo. No, está excelente. Muchas gracias también por el... No, de El verdad, privilegio desde acá. que ella me dijo, yo dije, excelente, porque yo soy bien curioso. Y me gusta hacer preguntas de cosas que no sé. Y realmente el tema de Israel en el contexto histórico, en el contexto de la guerra de ahora, la pasada, el 7 de octubre, o sea, como que hay tantas preguntas que normalmente no se manejan a lo mejor desde allá. Aquí uno lee lo que dice la noticia, pero la noticia, estamos claros de que la noticia es, tú sabes, Sí, es imparcial. lo que Y yo llamo una guerra mediática también. sí, O sea, sí, o sea, como que te confunde. Y el que no sabe y ve un título que dice, mueren, qué sé yo, que tú dices, ay, Dios mío, pero tú no sabes, ¿sabes? Pero claro. personas que están ahí, que tienen un manejo mejor de la información, tienden a darte como, sigue siendo desde su perspectiva, pero un poquito más aterrizada que lo que tú ves en todos lados. Así que me pareció genial. Dije, no, vamos para allá y mañana entonces también te vamos a tener allá con Qué los jóvenes. bueno. So, Excelente. de verdad, Iván, un placer conocerte, Muchas gracias. verte. Igualmente. Y aquí estamos. Para iniciar, ¿de dónde te nace, por ejemplo, tu amor por Israel con tanta pasión así? Sí. Bueno, esto empezó en el 2017, cuando estaba estudiando en un internado de bíblico, un seminario de teología, y en aquel tiempo estaba lejos de casa, de mis padres, allí vivía con amigos, parte del internado, y recuerdo que fue un tiempo donde estudiando la palabra, Dios empieza a hacerme ver en las profecías que había un propósito con Israel, que profecías que necesitan cumplirse, ¿no? Ujú. Y desde ese entonces fue que termina ese año Dios hablando a mi vida y diciéndome, hay un propósito que tengo con tu vida para con Israel. Y me dijo esto, a su tiempo te diré de qué forma, cómo y cuándo. Entonces fue como que me dijo todo, pero no me dijo nada. Y eso como que te confirma algo, pero te da más ansiedad. Exacto, te Y, confunde. ¿Verdad? y entonces el 2018, como que retomando esa conversación con el Señor, le digo, bueno, ¿cómo me preparo? O sea, me dijiste que tengo un llamado, pero ¿qué hago? ¿No? Y fue Dios poniendo en mi corazón, ok, todos los miércoles, o sea, vas a apartar, me dijo, un día en la semana para orar y ayunar específicamente por este llamado que quiero ir trabajando en tu corazón. Lo que nunca yo me iba a imaginar que en todo ese tiempo, hoy hablando en esta fecha, que iba a estar viviendo en Israel y iba a estar formando una familia, pastoreando una iglesia. O sea, nunca me iba a imaginar que este llamado iba a tomar un impacto literal. Hasta ese entonces, cuando yo empecé a orar, a ayunar todos los miércoles, me acuerdo que aparté, solamente era orar y el Señor ponía en mi corazón intercesores por Israel, una iglesia que va a interceder, a orar, mirar las profecías, viendo cómo es importante la salvación de este pueblo, que esto está conectado con también el regreso del Señor, de Jesús. Entonces ahí empecé y resulta que sale un viaje de 10 días que finalizando mis estudios, con todos los estudiantes de este instituto, sale un viaje para ir por 10 días a Israel. Y en estos 10 días, que fue parte de un milagro, que el hecho de que haya podido ir, la última noche
teníamos que hacer un altar de adoración en el hotel de Jerusalén, donde estábamos parando. Era un altar en el auditorio y se invitó a iglesias de habla hispana en ese altar. Y ahí es donde fue la que hoy en día es mi esposa, ¿no? Y entonces fue un encuentro divino. Sí, completo. O sea, Dios lo hace completo. El llamado lo hace completo. Entonces, me acuerdo que en ese altar de adoración fue algo muy clave. Lo que pasó que en un momento el director que estaba llevando adelante, yo estaba ministrando en la batería. Y el director hace un llamado que toda la iglesia de Israel, o sea, los hermanos de Israel, pasen adelante y empiecen a orar en hebreo. Y nosotros, los que veníamos de diferentes naciones, rodeándolos a ellos, como orando por ellos, orando por fortaleza espiritual, ¿no? Y al mismo tiempo levantando cánticos al Señor. Y entonces yo estaba desde la batería, mi esposa, el director le pide a mi esposa que empiece a hablar, a orar en hebreo. En ese tiempo yo no sabía que iba a ser mi esposa. Y empieza a orar, ¿no? Empieza a orar en hebreo. Y literalmente fue un tiempo donde yo sentí como un peso de gloria, así como sentí como la presencia de Dios cayendo sobre nosotros. Lo que estábamos tocando el instrumento dejamos de tocar, o sea, estábamos ahí como en la presencia de Dios, estábamos tirados en el piso. Wow. Y el Señor en un momento me dice, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Y yo le digo, no. Y me dice, abre tus ojos, me dice. Y cuando abro mis ojos y empiezo a visualizar, me dice, para esto te llamé. Me dice, para traer unidad por medio de la adoración, por medio de la intercesión entre hermanos judíos y gentiles. Y yo veía eso, el cuerpo de Cristo, judíos, ¿no? Nosotros los gentiles, y estábamos ahí levantando juntos un altar, un clamor al Señor, y era tan fuerte lo que se podía experimentar como la plenitud de la presencia de Dios en medio nuestro, y es ahí como que yo vi un destello de ese llamado. Vuelvo a Argentina, con Andrea no empezamos a hablar. En ese año no empezamos a retomar la conversación hasta en enero del 2020, que ahí fue donde se empezó a desatar como lo que yo digo, como un aceleramiento. En el 2020 fue que empezamos a hablar mucho con ella, conversaciones más a la distancia, pero esas conversaciones después se fueron como, no era solamente, exacto. Al principio eran conversaciones muy, lo que yo digo, espirituales, como que hablábamos del llamado. ¡Qué gran experiencia! ¡Mira lo que vivimos! Todo del llamado, ¡ay, qué lindo! Así que empieza la mayoría. Así empieza la mayoría, el tema es cómo va a terminar. Exacto. Y en ese proceso me acuerdo que... claro, ya no era normal que hablabas todos los días con la misma persona. Uh-huh. Algo más había, además de lo espiritual y el llamado. Entonces, cuando fue un momento que nos tuvimos que poner como sinceros los dos, y yo le dije, mira, esto es lo que yo siento por ti, pero tengo también muchos miedos. Le digo, estamos a más de 12.000 kilómetros de distancia, yo no sé si esto es real, empiezo a hablar, ¿no? Y lo único que hicimos es como, ok, vamos a poner al Señor como que guíe esto. Y me acuerdo que... parte de esa conversación ella me dijo, mira, yo tengo en claro, me dijo ella, que de Israel yo no me voy a mover, me dijo. O sea, ya estaba decidida, sabía lo que quería, pero me dice, la pregunta es si vos estás seguro que Israel, vas a vivir en Israel, es parte de tu casa de Israel el día de mañana. Y yo le digo, mirá, pará, yo le digo, Dios me habló de un llamado a Israel, pero nunca me dijo, vas a vivir a Israel. Entonces, claro, ella como tenía más claro que era Israel su base y de Israel iba... también en las naciones, pero me dijo, ¿por qué no probás lo que es vivir el día a día Israel? Porque fuiste de turista, una cosa es ir de turismo 10 días y ¡ay, qué lindos los lugares bíblicos! ¿No? Pero otra cosa cuando empezás a caminar y pelear las luchas del día a día en esa tierra. Entonces, cuando voy, el plan fue, esa conversación sucedieron muchas cosas, termino yendo, es el 2019, termino yendo a Israel, y voy por 3 meses para estudiar el hebreo. Era una escuela de hebreo de domingo a viernes. Se estudiaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es como si fuera un trabajo, pero vos vas a ya tú sabes, me imagino. Claro, sí, digamos, al principio el estudio era esto, ¿no? Tú te sientas como estudiante, tu profesor delante, y te empieza a decir, Boker Tov, Javeri, Manishma, Yom Nilmad, Ibrit, Veas, y te empieza a hablar todo, y vos dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué lengua está hablando? Y literalmente, o sea, te enseñan hebreo hablando en hebreo. No. Ese es el misterio.
Me imagino que después coge una estructura, pero o siempre hablando. Te enseñan hablando y te va escribiendo lo que él te está... Y al principio uno ve que son dibujitos lo que te está hablando, ¿no? Como que te está dibujando rostros, no sé, las letras ahí. Al principio tienen forma de animales, después te vas descubriendo, esta es la Aleph, esta es la Bet, ¿no? Y al principio yo digo que yo sentía como que en mi mente las conversaciones eran como... Claro. Y después de que pasan las semanas, se te va abriendo el oído, ¿no? Se te va abriendo un poco a poco y vas entendiendo que te está preguntando algo, ¿no? ¿A lo cuánto tiempo tú entendiste algo? Sí, yo creo que me tomó por lo menos en este periodo de estudio así como 1 mes y medio tratar de empezar a separar palabras y qué es lo que estaba queriéndome decir la idea general. Pero fue mucho esfuerzo. Al principio yo volvía mareado, con un dolor de cabeza. Y yo le pedí al Señor, yo quiero estar seguro de que si Israel es mi casa, vivir el día a día ya. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque hasta ese entonces yo sentí como que había solamente un amor romántico. ¿Sí? Y es lo que yo quiero hablar, que es una cosa es el amor romántico, pero la otra es un amor maduro. Sí. Que un amor maduro también es un amor que toma responsabilidades. Que no solamente es un sentimiento, ay, qué lindo ser Israel, ay, me gusta, ¿no? Sino, digamos, ok, hay un amor, ok, que ese amor madure. Y el amor maduro básicamente se mide por qué responsabilidad estás dispuesto a tomar por lo que Dios te está hablando. Entonces, básicamente fue ir y me acuerdo que digo, ok, ya sé mis primeras palabras, sé cómo se dice buen día. Entonces, buen día, Boker Tov. Entonces voy, cuando subí al colectivo para ir hasta el lugar donde estudio, digo, bueno, voy a saludarle al colectivero y le voy a decir que Dios lo bendiga, ¿no? Como que yo ya quería poner en práctica algo. Claro. Y cuando voy le digo, Boker Tov, y el colectivero enojado, ¡Ma, Boker Tov! ¡Anda para allá, dale, rápido! Y así, como yo digo, ¿qué le pasa? Y encima tengo que orar por la salvación de este judío, digo yo, ¿viste? Como que y ahí empezando a experimentar el día a día. Pero fue un momento donde Dios, en mis tiempos de oración, me dijo, Iván, esta es tu casa, acá te voy a establecer, acá vas a formar tu familia. En medio de todo este ruido que experimentaba por dentro, el proceso de tratar de entender el país en el día a día. Sí, porque la gente, obvio, es lo que tú dices, hay un amor así bien de película y más el cristiano, ay, el río Jordán, y como que tiene esa mentalidad así, pero vivir ahí y ver la cultura de ahí a ahí. Exacto. El comportamiento de la gente, cómo la gente se comunica, cómo la gente habla, qué le importa a la gente, qué no le importa a la gente. Exacto. ¿Qué tan diferente es eso de Argentina? Esa cultura, vivir en esa cultura, ¿sí? Sí, ¿Qué fue lo más que tú dijiste? Wow, pero esto es totalmente distinto. Bueno, lo que tú dijiste recién es eso, la cultura es totalmente diferente. La gente en Latinoamérica, Centroamérica, uno podría decir que es más cálida, ¿sí? Es más afectuosa. Entonces yo tratando de poner en práctica un poco, vamos a hablarle al colectivero, a ver si surge una conversación de forma cálida. Pero no, al israelí le dicen tzabar. Tzabar es la fruta del cactus, es la fruta que nace del cactus. Entonces la fruta por dentro es dulce y por fuera es espinosa, ¿sí? Por fuera tiene espinas. Entonces la primera reacción que uno experimenta al hablarle al judío, ¿sí? Y cualquiera que haya ido a Israel te va a decir eso, te va a confirmar 100%. Vos querés hablar y tener un acercamiento al israelí y lo primero que vas a experimentar es como esa fruta, como espinas por fuera, ¿no? Y lo que me pasó a mí el colectivero, buen día, ¡qué buen día! Y te reta, te grita. Después es tu amigo, ¿no? Pero al principio es como espinas, ¿no? Y una vez que te ganas el corazón del judío, es lo que por dentro es como esa fruta que es dulce. Entonces, una vez que te ganaste el corazón de esa persona, ya después te adopta como un hermano, ya sos parte de su familia y da todo por vos, ¿no? Qué evolución es. Pero ahí está el desafío, amar en medio del rechazo. Sí. Y eso es un poco al estudiar Jesús, cómo vivió Jesús en Israel. Y Jesús vino a amar en medio del rechazo. Vino a los suyos no lo recibieron, pero aún en medio de ese rechazo, Jesús terminó dando su vida no solo por ellos, por toda la humanidad. Entonces ahí uno ve cómo Jesús también vivió, y es ese proceso donde en mi desafío de cómo me adapto. Y fue aprender mucho, porque está la parte cultural, después está el ambiente espiritual, lo que se vive espiritualmente en Israel, es todo un desafío, ¿sí? No, y también la misma cultura de comportamiento
porque yo he escuchado personas que van, que no te metas ahí, que tú lado de guerra. El ver que la gente anda con sus fusiles porque es parte de vivir allá. Tú te coges la clase militar, pero luego también andan así armados. Tú dices, experimentar eso es bien chocante. Y vivir en ese como estado de emergencia, como que cualquier cosa puede suceder, en cualquier momento puede pasar algo y hay que estar preparado. Como que ellos viven con eso siempre muy pendiente. Sí, o sea, el servicio militar en Israel es obligatorio para todos los ciudadanos. Uh-huh. Mi esposa tuvo que tomar 2 años el servicio militar, los hombres tienen que hacerlo 3 años. Y es básicamente, tenemos un hermano de la congregación, uno de nuestros discípulos, que está, hoy en día, mientras nosotros estamos hablando, él está en Gaza, dentro de Gaza. Él es un soldado israelí en Gaza. Wow. Entonces, los desafíos que nos toca vivir, también los desafíos que cómo tuvimos que vivir nosotros un 7 de octubre en nuestra familia. Nosotros estábamos en casa durmiendo un sábado, el día Shabbat, uh-huh. que básicamente en Israel un día sábado está el más del 90% del país está parado, no funciona. Entonces en ese día ocurre el famoso 7 de octubre, lo que pasó el ataque allí en frontera de Gaza, uh-huh. donde misiles y también terroristas rompiendo las fronteras, entrando por tierra, y la masacre que se ha vivido ese día. Nosotros, de la ciudad donde vivimos, Beersheba, estamos a 40 minutos de Gaza. Wow. Entonces, cuando se lanzan los misiles, ¿sí? Nosotros tenemos un tiempo de 30 segundos para ir hasta el cuarto de refugio. El cuarto de refugio es algo como lo que estamos aquí, ¿sí? Uh-huh. Es un cuarto normal dentro de las casas, pero que las paredes son de hormigón armado, la puerta es una puerta de hierro, las ventanas son de hierro, con cierre hermético también. ¿Y todas las casas lo tienen? No todas. Ese es el tema, que hay algunas casas o edificios que son muy antiguos que les toca a la gente salir de su casa e ir corriendo al refugio público. Que me imagino que es más grande, con las mismas condiciones, pero más grande. Claro, pero tenés el peligro de que hasta salir de tu casa y llegar al refugio pasen accidentes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, nuestra situación fue que no esperábamos nada. Normalmente la inteligencia israelí, cuando vienen ataques fuertes al país, anuncian 48 horas antes, 24 horas antes, se espera que va a pasar esto, va a suceder lo otro, entonces la gente ya se prepara, tiene sus suministros de provisión de agua, de alimento en los refugios, ya están preparados. Ese día nadie sabía nada, no esperábamos nada, el ejército no dijo nada, entonces a las 6:30 de la mañana empiezan las sirenas a sonar. Y nosotros dijimos que vamos a recoger a nuestro hijo, a nuestro pequeño, estaba en su cuarto durmiendo, y cuando nos dimos cuenta en esta casa, donde estábamos recién mudados, nos dimos cuenta que no había cuarto de refugio. Y nos miramos con mi esposa y le dijimos, ¿a dónde nos vamos? Y tenemos una casa que tenía muchos vidrios, grandes ventanales, entonces estar cerca de ese lugar es un riesgo, porque cualquier explosión, los cristales, los vidrios te cortan y te matan. Entonces decíamos, ¿dónde nos escondemos? Teníamos 30 segundos para decidir, levantándote a las 6 de la mañana. Imagínense uno lo que tarda en decidir. Y dijimos, ok, quedémonos aquí. Un pasillo de 1 metro por 1 metro. Nos quedamos ahí, como sentados en el piso, esperando que pase. Y las explosiones empezaron a caer. ¡Pum! Y todo el edificio, las luces de la casa temblaban. Y en ese momento, lo que pensábamos que iban a ser 10 minutos hasta que pasen los misiles se transformaron en 3 horas. Hasta las 9 de la mañana no paraban de sonar las sirenas y los misiles cayendo. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos como a orar, empezamos a conectarnos con los hermanos. Literalmente, más de 1000 misiles volaron arriba de nuestras cabezas ese día. Wow. O sea, fue una oleada impresionante. Cayeron en casas de civiles, pero estábamos orando, Señor, protégenos. O sea, no teníamos un refugio natural, pero estábamos orando, Señor, sé tú nuestro refugio. Y en ese momento, literalmente, las porciones bíblicas, la Biblia, o sea, empieza a ser real para uno. Sí, en ese momento el Señor nos empezó a llevar a clamar el Salmo 27, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, permaneceré confiado. Literalmente, con los hermanos de la iglesia estábamos orando por Zoom, preguntándole, ¿están bien ustedes? ¿No? Y estábamos orando y el Señor nos empezaba a dar versículos ahí. Y en medio de ese contexto de guerra, el Salmo 27 en el versículo 4 dice, una cosa pediré y esa buscaré. Uh-huh. Contemplar la hermosura del Señor y meditar
en su templo. Entonces nos impactaba porque decíamos, wow, y David estaba en un contexto como el nuestro, de guerra, donde cualquier momento podía caer un misil y dejás de respirar. Uh-huh. En ese contexto David estaba pidiendo solo una cosa, y era verlo a él, meditar en su presencia. Y eso nos sacó del enfoque, porque lo que uno siente en ese momento, no solo por los misiles, sino porque empezamos a ver que de repente entraron cientos y cientos de terroristas. Sí. Nosotros estamos a media hora, 40 minutos de ese lugar, o sea, llegaron terroristas hasta nuestra ciudad. Gracias a Dios no llegó a pasar nada en nuestra ciudad, pero sí en los alrededores entraban a las casas, rompían las puertas y empezaban a matar gente, a los niños, bebés, e incluso los metían en el horno, los quemaban vivos. O sea, fue un acto bien fuerte, sí, bien macabro. Realmente. Bien macabro. Y se ve que fue muy calculado, porque para hacerle un Shabbat, es como vamos a aprovechar que todo el mundo está así en su casa, tranquilo. Fue muy, muy programado y sucedió un día que Israel no se lo esperaba, y entonces murieron cientos de civiles, gente durmiendo en sus casas, niños. Entonces uno visita esos kibbutz, son los barrios alrededores de la frontera con Gaza, y ve casas quemadas, sí. En las paredes marcas de los tiros, en las sábanas, las colchas, sangre derramada. Es algo muy fuerte lo que se vivió ese día. Y de ese día hasta el día de hoy, el israelí está en un estado de alerta constante. Sí. Porque no solamente es los misiles que están fuera, por ejemplo en el Líbano, Gaza, y si no son los ataques que se levantan dentro. Entonces, ¿cómo vivir confiado en tiempos de guerra? Ese es como el desafío que hoy tiene no solamente el israelí sin Jesús, sino el que tiene a Cristo también. Claro. No, por eso debió de ser una bien traumante. Porque usted tenía el niño, me imagino, ahí cuántos meses tenía. Estaba recién nacido. Él tenía 7 meses de pequeño. Al de 1 año y medio tenía 7 meses. Y el otro estaba en la panza. Wow. Entonces, lo que le empezó a suceder, como hablaste recién de lo traumático, fue que a las semanas él no empezó a levantar fiebre de 40 grados, no quería comer y no entendíamos qué le pasaba. Le poníamos en el suelo para gatear, no quería gatear, se quedaba llorando en el piso. Entonces no entendíamos, no era nada, ninguna enfermedad. Llegamos al doctor y el doctor nos dice, él está viviendo un efecto post-traumático. Wow. Por la guerra. Es como él es tan pequeño que no sabe expresarlo, y entonces su cuerpo no quería comer. Entonces empezamos a ver qué es lo que nos aconsejaban, y hasta hablamos con varios del ejército en ese momento y nos decían, miren, esta guerra se espera que va a ser hasta 1 año de duración y un poco más. De hecho, estamos acá ahora hablando después de 1 año, sí. Y esto sigue. Y ellos nos decían, nuestro consejo es madres embarazadas, bebés pequeños, esperen por un tiempo fuera de Israel a ver cómo todo esto avanza. Entonces en ese tiempo pudimos salir por un lapso de tiempo donde en esas semanas que estuvimos fuera, la recuperación de nuestro bebé fue rápido. Pero ustedes salieron de una vez, porque yo sé que al principio estaban los vuelos cerrados, las fronteras estaban un poquito complicadas. Sí, no nos salimos de una vez, tuvimos que esperarnos 10 días. Tuvimos que intentar de diferentes formas, pero más o menos 10 días esperamos y recién ahí pudimos salir. ¿Pero salieron por avión o tuvieron que...? Pues yo sé que había personas que se movían como internamente a diferentes lugares de Israel para luego coger un avión por otro lado, porque... El tema es que nosotros no podemos salir a Egipto. Exacto, o sea, habían como... Jordania, ¿por qué? Porque es tan más peligroso aún para un judío andar ahí, para gente de Israel andar dentro de esos lugares. Entonces, lo único que tocaba era forma por aérea. Lo marítimo estaba todo cerrado. Y aéreo solamente eran vuelos de media hora, cortitos, hasta las islas griegas, por ahí. Y fuimos sin saberlo, que era una isla bíblica. Sí, fuimos hasta la isla de Creta, donde Pablo llevó a Tito. Sí. Y fuimos a esa isla, la única que estaba saliendo, los vuelos. Llegamos en la madrugada y ahí paramos unos días. Y bueno, el Señor nos fue guiando, pero básicamente ese es el desafío que nosotros tenemos como iglesia en Israel. Hoy en Israel muchos piensan que es una tierra donde ya todos aceptan a Jesús porque es el lugar donde Jesús caminó y la iglesia nació, pero hoy
la tierra donde el Mesías caminó, el Espíritu Santo fue derramado por primera vez y la iglesia nace por primera vez, hoy es una tierra donde solamente el 0.2% de judíos creen en Jesús como el Mesías. Sí, no, eso le está diciendo ya a Joseph, que increíblemente Jesús se hace todo el trabajo, muere todo, y hoy en día hay misioneros que van a predicar allá. Es como que tú estás mandando lo que eran home club, ya no son home club, ahora tú tienes personas de afuera que tienen que venir a hablar de alguien que tuvo adentro que ellos no saben ni creyeron ni nada. O sea, yo he visto entrevistas de gente en la calle que le pregunta, ¿tú sabes quién es Jesús? Exacto. Ni idea. Se queda como que, ¿en serio? Ni históricamente como que no se habla, no se predica, no se... Nada. Y eso es bien... Te confronta. Tú dices, wow, increíble que aquí no sepan. En la tierra donde Jesús nació, hoy es la tierra donde se considera que el evangelio no fue alcanzado. Entonces ahí está nuestro desafío. Y tú me preguntas por qué tu amor tan ferviente por Israel. Y es porque, ¿cómo puede ser posible el lugar donde el evangelio nació? Jesús dijo, será predicado el evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa? El evangelio llegó al mundo occidente, lo que en ese tiempo solo Roma ya era considerado lo último de la tierra, pero hoy llegó hasta Argentina. Argentina se considera en el mapa como lo último de la tierra. Allí hay una de las ciudades Tierra del Fuego. Llegó el evangelio hasta lo último de la tierra, pero ¿qué pasa? Que ahora lo que empezó, ¿no? Desde Jerusalén, Judea, y si podemos tener esa imagen de un círculo, ¿verdad? Judea, Jerusalén, Samaria, voy de nuevo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora es tiempo que vuelva hacia Jerusalén lo que de gracia recibimos, porque al fin y al cabo el evangelio es, nadie hizo algo para merecerse la salvación eterna. Nadie hizo algo para hoy entrar en la gracia y poder relacionarnos con el Padre sin intermediarios. O sea, todos estábamos condenados, pero por su gracia, como gentiles, o sea, las naciones entramos. Y ahora lo que de gracia recibimos, la pregunta es ¿qué estamos dispuestos a hacer para dar lo que de gracia hemos recibido? Entonces ahí es cuando empiezo a ver y pude observar dos cosas. Esto que te estoy hablando, el contexto natural, pero también pude observar algo mientras estudiaba la palabra. Podía ver algo. Jesús, cuando le dijo a Jerusalén, los últimos días de su ministerio en Mateo 23, Jesús estaba listo para ir a ser crucificado, y él dice unas palabras, le dice: Jerusalén, le dice, muchas veces te quise juntar como una gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. Y le dice en el versículo 39, no me verás volver hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces esto es profundo, porque Jesús le estaba diciendo literalmente, voy a volver, pero hasta que tú no me confieses, Baruch haba Beshem Adonai, que es en hebreo la declaración que ellos piden por el Mesías, o sea, hasta que no lo vean a Jesús como su Mesías, dice, no me verás volver. En otras palabras, si uno dice, ¿por qué como iglesia tendría que ser relevante hoy Israel? No porque hay que ponerse un talit, no porque hay que tocar un shofar, o porque no por cuestiones de tradición, porque eso yo creo que es más bien judaizar que otra cosa, sino más bien, ¿por qué debe ser importante Israel hoy? Porque si ellos no responden al mensaje de salvación, Jesús lo dijo, yo no vuelvo hasta que ellos me digan, bendito que vienen. Y como iglesia, hoy estamos diciendo, Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la novia dicen ven, y los que oyen digan ven. Pero, ok, ven Señor Jesús, pero para que eso suceda, ¿qué hacemos? ¿No? Exacto. Entonces, ese es como el desenlace que yo te podría decir hoy. Necesitamos, si queremos trabajar como iglesia o como cada uno como hijo e hija de Dios, ¿qué es lo que pueda colaborar para el plan del Señor? Bueno, la salvación de ese pueblo. Y es ahí donde nuestro corazón arde. Señor, sabemos que es una tierra difícil, pero si tú hablaste sobre esta tierra que va a suceder, ¿sí? Las piedras van a cantar, las piedras hablarán si nosotros callamos. Yo no quiero ser de los que callen. No, sí. Pero yo creo que en el tiempo hubo un amor erróneo por Israel, y ese no es el punto de vista que mucha gente tiene. O sea, mucha gente se enamoró más de la tradición, de la cultura, de yo
yo me bauticé, pero yo quiero ir a bautizarme de nuevo donde Jesús se bautizó. Yo quiero topar la pared donde Jesús caminó. Y a veces se enamoran más con la idea de la representación de Israel, mirándolo en el contexto histórico y de, wow, yo estuve ahí donde estaba fulano, pero no van a hacer el trabajo de, porque vamos a buscar la manera de evangelizar, vamos a buscar la manera de llevar a este pueblo a que reconozca a Jesús. No creo que los viajes que se hacen históricos, la mayoría son para el beneficio de ellos, de lo que fueron. Es como que, ay, qué chulo, yo fui. Y no sé, tú que vives allá, ¿qué tanto realmente hay cristianos predicando de Jesús a los judíos? Bueno, hay un remanente, lo está haciendo, ¿sí? Y ahí como tocaste ese punto es, creo yo, clave, una forma práctica de que ese amor madure es conectándose con la iglesia local en Israel. Exacto. Por ejemplo, Uriel, Karen, ellos fueron el año pasado, ¿sí? Están acá con nosotros. Ellos fueron el año pasado y está bien, conocieron la tierra de Israel, pero antes nosotros lo convocamos a muchos hermanos de las naciones a 3 días en el desierto, donde nos juntamos hermanos de las naciones, pero hermanos israelíes, cristianos, creyentes en Jesús, y nos conectamos juntos por 3 días, adoramos al Señor, estudiamos su palabra, pero también hacemos esto, conectarnos. ¿Y cómo estás viviendo? ¿Cuáles son las luchas acá? ¿Cómo podemos ser parte? Y en esos 3 días, Uriel te podría decir, Karen, cómo tiene otro enfoque ese tiempo invertido, esa economía invertida. ¿Por qué? Porque no te fuiste solamente para ver las piedras muertas, te conectaste con piedras vivas, ¿sí? Con la iglesia del Señor en Israel. Entonces, mi consejo en esto es, si hay un interés en tu corazón, es verdad. A lo largo de la historia, yo creo que hubo 2 extremos, que le digo 2 extremos a tener cuidado. Siempre que miremos a Israel, un extremo es el peligro a ser judaizados. ¿Qué es el peligro a judaizar? Es de repente idolatrar o de levantar por encima de Jesús las costumbres judías. Es decir, hay gente que llega a un extremo que dice, no, si yo no oro con el talit, Dios no me va a escuchar. Mentira. Es mentira. ¿Sí? Pero el judaizarte te lleva a creer que no, que si tú no te oras con un talit, Dios no te escucha. Si tú no empiezas a adorar tocando el shofar, entonces no se abre el cielo. ¿Sí? Ideas, de repente, ¿no? Sí. Que gente dice, no, porque esto es amar a Israel. No, eso no es amar a Israel, eso es judaizar. ¿Sí? Entonces, judaizar, en otras palabras, es idolatrar costumbres judías y quitar el centro de Cristo, ¿no? Y después está el otro extremo que también dañó mucho a la iglesia y también a Israel, fue la teología del reemplazo. ¿Qué es esta teología del reemplazo? Es pensar que Israel fue suplantado y ahora es la iglesia, ¿sí? Israel, ya Dios se olvidó de Israel. Ya las promesas de Israel ya no están más para hoy. Y es mentira, o sea, dijo Pablo en Romanos 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y él dice, de ninguna manera. Por medio de su transgresión, de que ellos no reconocieron al Mesías, vino la salvación a los gentiles nosotros, las naciones. Y porque vino la salvación a nosotros, vino para provocarles a celos, dice. Entonces, ¿qué en otras palabras? Es provocar en ellos que no lo reconocieron y que no aceptaron el mensaje, cuando nos vean a nosotros y vean a Cristo en nosotros, van a provocarles en ellos deseo de decir, hey, yo quiero lo que vos tenés. Y te cuento rápido un ejemplo, un testimonio que nos pasó como para que se entienda esto. Estábamos en casa, allí en Israel, ya eran las 1 de la madrugada, y me entra una llamada en el teléfono. Un número que no lo tenía registrado, respondo. Y digo, hola, sí, ¿qué pasó? Y me llama una persona y me dice, Iván, me dijeron que me tengo que contactar contigo, tú no me conoces. Era un joven judío. Me dice, me dijeron que, me dice, ahora me quiero matar, ahora mismo me quiero matar, pero me dijeron que antes que me mate tengo que hablar con vos. Yo digo, wow, qué locura, se me fue el sueño y me puse blanco y dije, ¿qué pasó? Contame, le digo. Claro, la persona se quería matar y antes que se mate tenía que hablar conmigo, dice. Qué locura, yo entonces empiezo a escucharle, ¿qué pasó? Contame. Y me empieza a contar todo lo que estaba viviendo, sus luchas, y básicamente un espíritu de muerte se quería llevar esa noche su vida. Entonces, cuando él me cuenta todo tan terrible lo que estaba viviendo, le digo, mira,
lo que tú necesitas es a Yeshua, a Jesús. Y le empiezo a predicar el evangelio por teléfono. Se hizo como a las 2 de la madrugada. Él acepta al Señor y oro por él, por ese espíritu de muerte que estaba atormentando su vida. Él puede dormir, descansar esa noche, pero le digo, esto no termina acá. Le digo, mañana vas a venir a casa y vamos a tomar un café y vamos a adorar juntos, le digo. Y él me dice, bueno, dale, voy a ir allá. Entonces invito a algunos amigos de la iglesia, algunos chicos, le digo, vengan, le hablo que viene un chico por primera vez, vamos a adorar juntos. Me acuerdo que terminamos de tomar el café y nos sentamos en el sofá, en la sala de estar, y yo agarro la guitarra, empezamos a cantar, y solamente empezamos a pedir por la presencia de Dios llenando nuestras vidas, nuestra casa, el ambiente. Y estuvimos literalmente por 1 hora simplemente ministrando al Señor. No estábamos ni orándole a Él directamente, nada. O sea, estábamos pidiendo por el Señor, porque si Él es ministrado, entonces Él ministra a nuestros corazones. Y entonces en eso yo lo veía 1 hora, no paraba de llorar. Él estaba ahí quebrantado con lágrimas. Terminamos de adorar, terminamos el tiempo y le digo, ¿cómo te sientes? Le digo, ¿qué me puedes decir? Y fíjense, esto es tremendo, ¿no? Romanos 11 dice que vino la salvación a nosotros para provocarles a celos a los judíos. Y él me termina el tiempo y me dice, secándose las lágrimas, me dice, es que siento celos de lo que ustedes tienen, me dice. Y cuando él me dice eso, yo ahí empecé a llorar, ¿no? Claro, ya. Porque digo, wow, o sea, estamos viendo las profecías en medio nuestro, o sea, las palabras de Dios siendo carne. Este hombre me decía, ¿cómo ustedes pueden amar a mi Dios de la forma que yo lo tengo que amar? Estaba como que no entendía. Sí. ¿Cómo ustedes pueden escucharlo hablar a él cuando yo me estoy queriendo quitar la vida? O sea, celos. Es un choque completo. Y yo digo, Señor, si tan solo como iglesia nos levantamos y decir, ¿cómo lo podemos manifestar a ellos lo que portamos por dentro? Porque no podemos dar nada de lo que no tenemos. Entonces, llenarnos de Cristo para provocarles a celos. Eso es el corazón de Dios y eso responde en pocas palabras. No, excelente. Entonces, ¿tú qué te llevó a hacer? No, ¿qué te llevó? Pues yo sé que te llevó, pero ¿cuándo fue que entonces fundaron la iglesia? Cuando tú dices en el desierto, tú dices, ¿está en el desierto o en una zona donde hay desierto? Porque desde que tú dices desierto, yo me imagino claro. El calor, la carpa, el camello estacionado ahí al camello. Costado, con aire acondicionado. Sí. Todo, tenemos todo. Sí. Bueno, sí, la iglesia está en una ciudad que es llamada Beersheba. Ya Beersheba es conocida de tiempos antiguos, sí. Que estuvo el padre Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, hoy Beersheba sigue existiendo, como muchas otras ciudades bíblicas, nada más que hoy es una ciudad moderna. Okay. En los alrededores, que sigue siendo desierto, el desierto de Beersheba, también está el desierto de Judea, en los alrededores hay lugares que todavía gente, como les dicen los beduinos, viven todavía en carpas o casas mucho más precarias, que son construidas así con chapas y esas cosas. ¿Chapas qué? ¿Eso como tela? Como metal. Zinc. 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 Exacto. El zinc lejos. ¿Llega lejos el zinc? Sí, llegó a Israel. Y claro, entonces hay mucha población. Están nosotros, con mi familia, vivimos dentro de la ciudad, ¿sí? Okay. En edificios, otros en casas, y la gente Israel ya es como un país primermundista, hay mucha tecnología, exporta mucha tecnología hacia afuera, entonces sí. Ha avanzado mucho. Pero sí hay algunos beduinos árabes que son los que viven como en el tiempo bíblico, le podríamos decir. No todos, pero algunos sí. No, igual que aquí hay personas que viven en lugares bien remotos porque claro. no tienen las condiciones o no tienen o no se mezclan o ya están muy acostumbrados. Porque es una cosa de costumbre. Porque imagínate en un desierto, cuando tú miras así a lo lejos y tú miras la ciudad, tú miras todas las cosas y tú, no, yo me voy a quedar aquí, sí. Tú sabes. Es complicado. Y el asunto de trabajo allá. Sí. ¿Cómo es el trabajo? Ajá. Hay mucho trabajo, o sea, gracias al Señor hay mucha oportunidad laboral y se puede ver de todos los tipos. Hay muchas fábricas, como te dije, fabrican mucho y exportan.
Entonces se encuentra mucho de eso, pero hay mucha en las áreas profesionales, por ejemplo, tecnológica. Israel es también número 1 en tecnología. No, ahí son duros ellos. Yo estaba chequeando no sé, el nombre se me fue. Lo que cuando llegan misiles, ellos lo tumban antes de que caigan. ¿Cómo que se llama ese En la sistema? cúpula de hierro. Esa cúpula, eso es increíble. Exacto, eso es una tecnología de Israel. Sí, eso es muy fuerte. No, pero se dice que Israel fue que hizo también de las aplicaciones de espionaje más grandes, nacen directamente de allá. O sea, realmente... Waze, hoy utilizamos el Waze, lo crearon los israelíes. Pero sí, Waze y yo tenemos un problema porque Waze me pone, es como si fuera un juego. Yo estoy en la calle y yo quiero de que no... Tú sabes que el policía está ahí. Confírmame. Y tú estás ahí a cada rato, ¿sabes? Pero claro, realmente el Waze es muy... Entonces me imagino que no se dice Waze realmente. Sí, se dice Waze porque es como una pronunciación en inglés. Ah, no, yo iba a decir, porque ahorita él no está diciendo... Es una cosa israelita con un nombre que... Claro, algo así. No, por eso del domo, eso me pareció impresionante. Bueno, el ataque reciente, que no se cayeron, llegaron a caer misiles, pero no en ciudad, porque lo que iban a caer como en lugares desiertos, ellos dejaron que cayera, pero todo lo de la ciudad, todo lo tumbaron. Porque el domo de la roca lo que hace es ellos ya tienen la tecnología satelital, ellos leen los misiles desde que salen, ya leen la coordenada de donde van a caer. Y si ellos ven que caen en áreas lejos de la población, lejos de áreas ciudad, ¿sí? Entonces dejan que caigan, porque cada misil que se intercepta son muy costosos. Sí. Yo no te sabría decir ahora la cantidad de dinero, pero son miles y miles y miles de dólares lo que cuesta solamente un misil interceptarlo. Porque son tecnologías muy avanzadas. Y son muchos que tiraron. Son muchos. En cambio, cuando ya leen que van a caer en una población, dentro de una población los interceptan. Pero, aún así, ocurren accidentes, ¿sí? Porque la tecnología también tiene márgenes de error. Uno de esos accidentes les afectó a mis suegros, los pastores Javier y Keila. Ellos ya, básicamente la familia de mi esposa, ellos ya estaban hace 21 años en Israel. Entonces, en el 2021, uno de los misiles cayó en su casa, ¿sí? Wow. Los interceptó ahí. ¿Qué pasó? El ejército hasta quedó investigando por qué ese misil cayó ahí. Gracias a Dios no los afectó a ellos. Fue parte de un testimonio, de un milagro del Señor, que quedaron con vida. Gracias a Dios tenían el cuarto de refugio en esa casa y se refugiaron. Quedaron ahí encerrados. Entraron al cuarto literalmente segundos antes de que el misil caiga. Pero imagino que la casa quedó... La casa, toda la sala de estar, tengo videos, imágenes, donde la casa quedó, toda la sala, la cocina destruida. Si lo tengo acá, pero... wow. Sí, cuando tengo internet te lo me... ¿Tú sabes lo que tú vives una experiencia así? Que es bluff. Imagino que porque hasta cuando ellos lo interceden, me imagino que esa imagen de tú mirar fuera de tu casa y tú ves lo que está pasando y tú ves todas esas cosas que a veces uno ve los videos que parecen, yo soy fanático de Dragon Ball, parecen como si fueran una cosa de mentira. Entonces, y lo derrumban rápido, sí, pero no caen, sí caen las esquirlas, los restos. Por eso es que después de que se terminan de sonar las sirenas, se recomienda estar 10 minutos encerrados ahí. Encerrado. Porque los metales que explotan en el aire en algún lado caen. De hecho, hace poco una persona estaba cruzando la calle, no hizo caso a eso y literalmente le cayó un resto de un misil de 3 metros de largo, cayó arriba de él. ¿Sí? Y básicamente nos la contó. No contó la historia. Sí, es mejor no salir de la ciudad. No, mejor quédate guardadito, ¿no? Es el único, nadie más salió, él solo toma, te toca. No, mira, hay cosas que tú no las puedes explicar. No. A él le cayó porque se puso creativo. Un cafecito acá. Sí, vamos a hacerlo. Pero es así, esa es la realidad que nos toca vivir. Wow. Entonces me imagino que ahora, porque ustedes tienen cuánto que no salen, que no están allá. Nosotros salimos el 28 de agosto, pero estamos haciendo un recorrido, estamos básicamente con programa. Teníamos resuelto volver el 4 de octubre a Israel. Ya terminábamos nuestro programa de viajes
Teníamos que, para ministrar en diferentes lugares, compartir acerca del plan de Dios con Israel y actualizar a la gente y poder juntos levantar esta oración por Israel, la iglesia ya. El 4 de octubre ya estábamos volviendo para Israel, estábamos yendo al aeropuerto y nos llega un email y dice, claro, paralelo a que llega el email, Irán envió a más de 300 misiles balísticos. Exacto. Israel entra por tierra a Líbano. O sea, se estaba armando algo grande de nuevo. Y en medio de todo eso nos llega un email, yo orando, Padre, que no me suspendan el vuelo, Padre, que ya veníamos con los niños tanto tiempo afuera, Padre, que no se suspenda el vuelo. Y nos llega un email, su vuelo ha sido cancelado hasta próximo aviso. Así. Y yo digo, ¿cómo? Hasta próximo aviso, no es que te reprograman para mañana y mañana te lo van a... No, te dice, hasta próximo aviso. Llamamos a la aerolínea y le digo, tengo que volver, estoy con mis hijos, ¿no? Que eso es también lo loco, que en medio de la guerra todo el mundo quiere volver a Israel, los que vivimos. Eso es también algo que no muchos lo entienden. Explícame eso. Bueno, la primera que ustedes se fueron, pero entonces ahora ustedes quieren ir. Claro, porque allá está la iglesia, está nuestra vida y uno quiere seguir la vida. Aunque estamos en tiempo de guerra, no estamos escapando, sino que entendemos que en tiempos de crisis es una oportunidad para que el evangelio se siga manifestando y revelando a más corazones. ¿Pero solamente los cristianos hacen eso o es algo bien cultural de volver a Israel? También es bien cultural porque cuando ocurre el 7 de octubre, fíjese esto, yo estaba hablando con una persona que tiene un hotel en Colombia donde específicamente recibe a solo israelíes ese lugar. ¿Por qué? No sé si sabían que los israelíes al terminar el ejército, ellos hacen un recorrido por toda Latinoamérica, que es como un paseo donde ellos pueden oxigenar la mente después de haber vivido tanta presión allí dentro. Entonces, ellos salen a hacer todo un recorrido por Latinoamérica y uno de los lugares donde pasan es allí en Colombia. Y esta persona me dice, desde el 7 de octubre del año pasado estamos viviendo la peor temporada como hotel. Y le digo, ¿por qué? No, porque nuestro hotel depende solo de los israelíes. ¿Y qué pasa? Y digamos, están en guerra, tendría que recibir más gente. No, me dice que desde que empezó la guerra ningún israelí quiere viajar, todos quieren estar ahí, defender a su país. Wow, me imagino que eso es el mismo eso que está instalado en ellos, ese sentido de defensa, protección, pelear. Sí, no, porque ahora ellos están activos. Te digo que yo tuve una novia judía, pero ella no era ortodoxa ni nada de eso. Claro. Yo me crié en Estados Unidos. Y yo recuerdo cuando ella se fue a hacer el año militar. Ella se fue a hacer el año militar. Aunque yo sé que yo me reía porque ella era una chelcha. O sea, una chelcha era, no sé si así se dice igual. No sé qué es. Era como un relajo porque okay. Ella fue, ¿verdad? Pero la foto que ella me mandaba de la fiesta, porque ellos duraban un tiempo entrenándose, pero después tú sabes que salían a fiestar en la noche. Y yo decía, muchachas, pero ustedes fueron a hacer una cosa y tú estás haciendo la otra. Pero me imagino que eso se da en toda parte del mundo, que siempre sacan un momento para la diversión masiva. Pero sí, yo recuerdo que ella fue y hizo el año. Y creo que se quedó un poquito más de tiempo. No sé si era haciendo el recorrido, no sé qué estaban haciendo, porque luego nos separamos. Pero es bien interesante la cultura, o por lo menos en Estados Unidos hay una gran parte de judíos, que hay una parte de la cultura que ellos la mantienen, otra no. Allá hay una parte muy, muy, muy judía, es súper. Le decimos ortodoxos. Sí, allá hay muchísimo, que tú lo ves en la calle, con su sombrero, con todo. Sí. Y hay una parte que es más relajado. Más relajado. Sí, hay de esos. O sea, hoy en día el 35% de los judíos son ortodoxos, judíos ortodoxos. Parece ser poco, pero es parte, o sea, son los ortodoxos. Después, el otro 65% hay partes que son judíos tradicionalistas, que básicamente no son religiosos, así de guardar todos los preceptos, pero respetan las fiestas, ¿sí? Y aceptan, digamos, que es parte de su historia, cultura. Y hay otros que ya son ateos, que ya dejaron de creer en Dios. Entonces, a tal punto de que, así como se ve un gran contraste entre los religiosos, también se ve el otro contraste que es el libertinaje. Tel Aviv, la ciudad número 1, la capital del orgullo gay.
Entonces, No. se ve estos contrastes, estos libertinajes. O sea, el libertinaje, pero también También ultra extremo, religiosos. como bien extremo. ¿Tú creerías entonces que en Israel hay como, no es un problema de extremo, pero o se van por un lado o se van por el otro? Sí, Y el término medio, aunque es una gran cantidad de personas, porque a veces tú ves, mira, tú los ortodoxos que son sumamente estrictos, y luego tú ves entonces que una capital llena de homosexualidad, tú dirías, wow, es increíble como en un mismo país están los dos extremos totalmente. Porque aquí, por ejemplo, aquí hay de todo, y en sí. todos los países hay de todo. Pero a veces tú ves de que donde hay un contexto histórico fuerte religioso, pues estamos hablando de Israel, o sea, no estamos hablando de que de Dominicana, que aquí llegó el evangelio por una agenda, no, estamos hablando de donde nace todo, y tú tienes como los dos en el mismo mundo. Imagino que manejar como esas olas Sí. debe de ser bien... Y es las mismas luchas que tenía Israel en el tiempo bíblico. Ujú, Si no era ujú. porque solamente dependían de la tradición judía, de la religión, se iban tras los dioses. ¿Eh? Ah, Ahí está. sí, Se llegó. volvió el audio. Sí, fue el audio que se fue. Tú estás pensando en el café. Fue, No, no. parece fue algo. Ah, ok. Te di un aviso. Sí, era. Fue el audio, me dijo a mí, ya, bájalo. ¿Tú sin azúcar o con azúcar? Sin azúcar. Ah, Está bien, gracias. Eso. Muy bien. Menos ese. Me avisa. Como se debe tomar, ¿no? Claro, sin Muy azúcar. bien. Me Ahí avisa. está bien, gracias. Entonces, pero ambos extremos, yo pienso que ambos extremos, el libertinaje como el extremo religioso, manifiestan el mismo vacío. Exacto. El mismo vacío que es el espacio para Dios en el corazón. Porque yo charlé con judíos que estuvieron en este extremo de la religiosidad, iban a la yeshivá, estudiaban los preceptos, querían cumplir todo lo que dice la ley, pero hoy están del otro extremo. Mm. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y ya no creen en Dios, me dice. ¿Pero por qué dejaste de creer en Dios? Y me dice, no, es que yo estudié en la yeshivá pensando que ahí iba a encontrar a Dios y estudié todos los preceptos, guardé toda la ley, pero no encontré a Dios en la religión, me dice. Y yo le digo, es que de eso se trata. Le digo, es que Dios no es una religión, ¿no? Dios es un Dios de relación. Él está para revelarse. Y entonces le empiezo a hablar de Jesús. Pero bueno, es trabajar en ambos extremos el mismo principio. Hay que hacer espacio en el corazón para Dios. Y al hablar de Jesús, el israelí, cuando tú le dices acerca de Jesús, hay un rechazo. ¿Sí? Tú puedes hablarle de budismo y él te va a aceptar. Tú le hablas de la nueva era, qué bueno las energías, ¿no? Tú le hablas de lo que sea, cualquier religión, y él como que le gusta escuchar, pero tú le empiezas a hablar de Jesús y se les transforma la cara. Y a tal punto que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, pero ellos le dicen Yeshu. Y Yeshu son las abreviaturas de su nombre sea pisado y borrado de la tierra. No. En hebreo. Y es una de las peores maldiciones que ellos le pueden decir a una persona. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, caen misiles y caen en áreas de donde mueren civiles, el judío dice Yeshu, como maldiciendo al que tiró el misil. Como que su nombre... Entonces, fíjense qué interesante que literalmente el nombre Yeshua en hebreo es el que trae salvación, el salvador, el que salva. Pero Yeshu, como ellos lo llaman, es la maldición más grande que ellos le pueden dar a un judío. Su nombre sea pisado y borrado de la tierra. Entonces yo cuando empezamos a hablar de Jesús, ellos me dicen, Yeshu. No, Yeshua le digo yo, ¿viste? Porque empezamos a trabajar, porque a ellos le enseñan, los rabinos, la escuela judía religiosa le enseñan que Jesús fue un judío, pero fue un rabino que vino a traer división al pueblo, que utilizaba poderes magia, o sea, de brujería, los hechizaba a la gente, los confundía y los hacía abandonar los caminos. Entonces, ellos ya tienen un prejuicio de las escuelas rabínicas, pero también desde la época histórica. ¿Por qué? Porque en el tiempo, la Inquisición española, cuando uno estudia la Inquisición española en el año 1500 aproximadamente, los cristianos, la Iglesia Católica en aquel entonces, imponían a los judíos
que se conviertan a la religión. Y si no los convertían, si no aceptaban, o los llevaban a la cárcel o los desplazaban, los echaban de Europa. ¿Sí? Y después, años más adelante, Hitler, en el Holocausto, donde murieron más de 6 millones de judíos, Hitler se inspiró en el Holocausto gracias a un libro escrito por Martín Lutero, que se llamaba Muerte a los judíos. O sea, fíjense esto, Martín Lutero, un reformador de la iglesia, ahora llega el 31 de octubre, recordamos la reforma, gloria a Dios por la reforma, gloria a Dios porque se pudo traer, porque fue un nombre que fue usado por Dios para traer luz en muchas cosas que en aquel entonces eran herejías, engaños, pero él, siendo usado por Dios, no pudo ver esta parte que era la importancia de la salvación del pueblo judío. ¿Por qué? Él decía, mira, este pueblo está ya desde el 70 después de Cristo, después de la rebelión de Bar Kokhba, fue echado de su tierra, pasaron más de 1500 años y no vuelven a su tierra. Y lo que él dedujo fue que Dios ya los desechó. Las promesas de Dios para ese pueblo ya está. Dios, ¿y por qué los desechó Dios? Porque ellos rechazaron al Mesías. Y la idea que él concibió en el libro fue: los judíos merecen la muerte porque mataron a Jesús. Y cuando Hitler lee esto, dijo, la iglesia, o sea, un hombre, un reformador, un hombre cristiano lo está diciendo, y empezó, en el Holocausto, mataban a los judíos en el nombre de Jesús. Entonces yo le llego a hablar yo no le puedo decir a un judío, Jesús te ama, porque el judío me va a decir, Jesús, mi abuelo lo mataron en el nombre de Jesús, vos me estás hablando de que Jesús a mí me ama. Entonces hay un choque cuando yo quiero hablarle al judío de Jesús, donde básicamente el evangelismo se tiene que dar a través de la amistad, ¿sí? Y nosotros usamos la cena de Shabbat, es muy cultural allá. Sí, sí. Entonces, en la cena de Shabbat invitamos a nuestras casas o vamos a sus casas y formamos la amistad, y desde ahí empezamos el vínculo. Y ellos empiezan a ver en nosotros que hay algo diferente. Y en esas preguntas que ellos empiezan a ver, es que ahí empezamos a hablar. Wow. Y muchos de ellos nos rechazan, no nos invitan más, ¿sí? Nos pasa a vivir el rechazo en la cara, donde te dicen, no, yo no quiero saber nada de eso, no me hables de Jesús en mi casa. Pero hay en otros que nos empiezan a decir, yo quiero conocer más de Él. Yo nunca escuché hablar de Él como me lo estás contando. ¿Qué edad tú entenderías es más receptiva a Jesús? Y yo podría hablar de los jóvenes que hoy en este tiempo tienen esa búsqueda por ser llenos y no han encontrado plenitud, y al mismo tiempo no están aferrados tanto a esa historia. Si yo hablo con una persona de 50, 40 años o para arriba, ellos están muy aferrados a su historia. Entonces te salen estos planteos que te mencioné recién. Sí. Me imagino que una cultura, o sea, unos más jóvenes no tienen esas fortalezas tan grandes. Exacto. Ceden un poquito más rápido. Porque gran parte de los que están, o sea, en la parte de libertinaje y ya no están en la religión, gran parte son los jóvenes. Y cuando tú le hablas acerca de Jesús, esos jóvenes ya, ok, hablame a ver quién es. Como que nunca lo escucharon. Ellos, exacto, no saben lo que es. Ya no saben. Entonces estamos enfocados mucho en familias jóvenes como iglesia, y nosotros como iglesia estamos funcionando en las casas. Porque algo que nos pasó es que cómo podemos atraerlos. Y como iglesia tenemos el auditorio, nos reunimos en el auditorio también, pero antes era como muy grande la frustración porque era como que queríamos que vengan al auditorio, pero ellos tienen un concepto cultural de que no, como que ir a un templo cristiano, eso es como abandonar parte de su cultura, ¿no? Como que lo sienten como que es un rechazo a su cultura. Entonces nosotros como que nos frustrábamos mucho porque no nos están viniendo al auditorio, ¿qué podemos hacer, no? Y entonces orando, Dios nos puso en el corazón diciendo, no pidas que vengan a un lugar que es desconocido para ellos, porque no van a las casas. Y empezamos a trabajar la iglesia en hogares también, y como que hoy estamos viendo eso, que podemos estar llegando a la intimidad de sus corazones desde las casas, porque en un hogar, en una casa, el judío viene y abre su corazón y te cuenta y también te pregunta, y adoramos al Señor juntos, escuchan la palabra del Señor, y se está dando en ambientes de casas que sorpresivamente
no es sorpresa, pero ya era el diseño de la iglesia primera. Sí, no, a eso te iba a decir, que realmente lo que nos alejamos del diseño fuimos nosotros tratando de entrar a las personas en templos. Porque a veces hay un afán en Latinoamérica, hay un afán muy grande de que la iglesia esté llena, de que la gente llegue a la iglesia. Y se pierde la conexión. O sea, una iglesia grande de 500, 1000 miembros, tú no conoces a todo el mundo, tú no sabes la historia de la gente. Entonces tú tienes ya que crear su espacio para que, pero se pierde mucha conexión. Y esa iglesia en casa no es tan sexy, no llama tanto la atención, no genera importancia, no genera popularidad. Sí. Entonces la gente eso no es lo primero que quiere hacer. Exacto. Pero cuando tú ves que tú eres forzado a hacerlo así porque la gente no va a un templo tan rápido, tú como que conectas más con esa realidad. Y ahí nos conecta con el verdadero diseño de la iglesia, que es lo que dice en Hechos 2:42, que perseveraban en la comunión, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que eran las enseñanzas, perseveraban en la comunión unos con otros. Esto es lo que también nos planteas, ¿no? Que de repente estamos en un auditorio de miles de personas, pero yo no tengo la capacidad social para tener comunión con 1000 personas. Hoy nuestra iglesia es una comunidad pequeña de 25 personas, 30 personas, y ya me cuesta con las 25 y 30. Entonces, digamos, somos humanos y tenemos que reconocer que somos limitados. Sí. Entonces, el diseño de iglesia que funcionó al principio era rodeado en hogares, en casas, porque también había una cuestión que, no, digamos, iban al templo, ¿sí? Al templo judío, hacían sus oraciones, todo, pero en el patio del templo ellos predicaban. O sea, el templo era un espacio de predicación también para gente nueva, de evangelizar, y después ya lo llevaban a las casas y ahí formaban a Cristo. Entonces yo como que me gusta mucho decir que la iglesia, más que es un templo lleno de gente, es llenar a la gente de Cristo. Exacto. ¿No? Como ese tiene que ser nuestro enfoque. Y en la comunión unos con otros se va a dar lo que es el partir el pan, que es multiplicar de lo que el pan de vida en nosotros, multiplicarlos a otros. Exacto. Sí, que mucha gente no lo toma de esa manera, lo toma, y sí, tú puedes partir el pan también físico, obviamente, pero también esa parte interna de entregarnos nosotros por la gente, o sea, de entregar lo que somos para la gente, que viene formando parte de esa misma esencia de, no, ven aquí, y aquí compartimos, aquí yo cedo, aquí abro mi espacio, abro mi corazón. Creo que eso también hace un mayor impacto en la gente, que yo de lejos decirte, hey, claro, tú sabes, Dios te bendiga. Sí, y es mucho más difícil porque no sé si en el mundo, la iglesia en el occidente, quizás una persona no asistió a una reunión y capaz que el pastor no se pudo dar cuenta en un auditorio tan grande si fue esa persona o no. Al ser una vida de comunidad pequeña, no vino tal persona y yo ya me quedé cargado como pastor y digo, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Y ya me intereso y de repente se sintió la falta de esa persona. Exacto. Y entonces ahí estoy, terminó el servicio, pero ya estoy pensando en él, le llamo, ¿cómo estás? ¿Te pasó algo? ¿Necesitas ayuda? ¿No? Y esa vida de comunión, de comunidad, también va haciendo que es muy, cuando uno de repente, no voy a la iglesia porque no tengo ganas, se queda mucho más expuesto. Exacto. Porque no voy a ir a la iglesia, pensamos muchas veces que era ir al templo, Ajá. pero más que ir uno no va a la iglesia, uno es iglesia. Exacto. En la vida. Entonces queda muy expuesto que esta persona no quiso ser iglesia esta semana. Entonces ya quedó preocupado como pastor y de repente el hermano estaba pasando ahí, estaba medio apático, ¿no? Exacto. Una temporada difícil. Y no quería ir a orar, ¿no? Entonces le digo, no, pero vamos para adelante. Jesús sigue siendo digno de tu compromiso, de tu esfuerzo. Y ahí, ¿no? Entonces esa cercanía yo creo que lima mucho más también, trabaja mucho más las perezas. No, y te transforma más rápido, por eso, porque es una relación. O sea, tú tienes una relación con alguien, tú te sientes no comprometido, tú te sientes como, wow, qué heavy que yo tengo una persona, qué chulo, yo tengo una persona, un amigo, que yo puedo comunicar mis situaciones difíciles también. No solamente mi victoria, yo no solamente me reúno con él para pedir, también me reúno para simplemente ser, tú sabes. Y yo creo que eso abre más el paso a ser vulnerable, a entender o cuestionar, porque el cuestionamiento a veces la gente se lo calla porque siente que yo no puedo cuestionar. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Y por qué? No, tú puedes preguntar. Y junto con la Biblia vamos a ver
de dónde viene tu cuestionamiento. Pero si yo te limito o tú no sientes un espacio donde tú puedas hacer eso, tú lo haces tú solo en tu casa. Sí. Y llega un momento que tú dices, ven acá, es más, no voy a ir para allá. Y ya. Quedas expuesto. Sí, entonces no voy. ¿Por qué? Porque no, yo creo que esto y esto y esto, pero nunca lo dialogó. Exacto. Entonces me imagino que ese sistema de iglesia en casa le ayuda a ustedes a tener como diálogos. Y se termina siendo mucho más... Nuestro corazón es poder multiplicar el mensaje de Cristo, pero también formar a Cristo en la gente. Uh-huh. Que la finalidad nuestra fue también cambiar ese chip de decir, no quiero un auditorio lleno, quiero gente llena de Cristo. Y a veces eso no es, como dijiste recién, no es llamativo. Uh-huh. No es algo que el marketing promueva. No hay luces, no hay megas escenarios ahí. Y gloria a Dios por lo que también el Señor hace. Yo me formé en Argentina gran parte de mi corta vida. Entonces, ¿cuánto tú tienes? Yo tengo hoy 26 años. Entonces soy todavía joven, pequeño. Tengo dos hijos ya, pero bueno, viendo todo acelerado. Sí, muy acelerado porque se lleva un poco. Sí, y entonces yo vengo en una iglesia donde era 6.000 personas y entonces yo doy gracias a Dios porque yo crecí en ambientes como eso y fui bendecido, sigo siendo bendecido por hermanos, amigos que tienen estos ministerios y yo doy gracias a Dios. Y en medio de eso es donde no nos podemos olvidar que todavía no se ha perdido el deseo del Señor, que es sigamos formando a gente, a Cristo en la gente. Uh-huh. No tanto como mis discípulos, que sean parecidos a Iván. Uh-huh. No, porque si son parecidos a Iván van a terminar todo mal. Si yo genero gente parecida a mí, pobre de ellos. Soy un desastre en mi carne. Yo tengo que decir, no, ellos van a ser parecidos a Cristo. Y eso me lleva a mí también a menguar para que Él crezca. Uh-huh. Porque si ellos me van a ver a mí, entonces que no me vean a mí, que vean a Cristo. Entonces yo tengo que menguar. Exacto. Para que ellos vean en mí humildad como Jesús. Que vean en mí esa mansedumbre como Jesús. Que vean generosidad en mí como Jesús. Y que no vean a Iván. Entonces ese es el enfoque. Y yo creo que ahí es un camino donde todos vamos menguando. Sí. ¿Sí? Y una pregunta. Para una persona que históricamente no conoce los conflictos de Israel, porque a veces la gente, por ejemplo aquí, se dan posturas, por lo mismo que hablamos ahorita, hay personas que están muy enamoradas de la tradición de Israel y a veces sin cuestionar todo lo que sale de Israel, positivo o negativo, lo defienden, se defienden las dos vías, no, eso es Israel, y entran a veces en debates. Entiendo. O promueven lo malo y lo bueno, no, porque es Israel. Y a veces no entienden los conflictos, no entienden las cosas que pasan dentro, no entienden la geopolítica de todo, no entienden lo territorial, no entienden... pero si tú tuvieras que explicarlo lo más llano posible, actualmente los conflictos que entre Palestina, entre lo que está pasando en Gaza, como tú tienes, que yo no me imagino. Porque mira, yo cuando empezó la guerra, yo tratando de informarme, me topé con una cuenta de personas que estaban así en las calles de Gaza, como atendiendo a los necesitados, okay, y a los niños y las cosas. Y esas imágenes eran tan perturbadoras que yo decidí, yo no puedo ver esto. Yo tengo niña chiquita y claro, será muy abrumador. Y dentro de una guerra, la guerra es un mal a todas. La guerra, eso es lo peor que existe. No hay forma de tú defender una guerra. Y es muy doloroso. Tú ver imágenes de cualquier índole. Y a veces tú dirías, yo era de lo que decía, de que si se armaba una guerra, en vez de matarnos entre nosotros, vamos a ponernos de acuerdo y que dos gentes se la vayan a la trompa. Claro. El que gane se aprueba lo que dice el otro y ya. Porque realmente no afectar como los niños y la vida temprana de otra persona. Pero entonces, ese conflicto. ¿Cómo tú pudieras explicarlo para una persona que no tiene idea y está en los dos extremos? Sí, muy bueno. Muy buena la pregunta. Yo primero quiero decir que no fuimos llamados a amar el Israel político.
Y con esto ya estoy diciendo, Ujú. como cristianos, no fuimos llamados a amar la política de Israel. No es, ¿cuál es el deseo? Porque ahí tenemos que volver a preguntarnos, ok, ¿qué es lo que Dios espera? Porque dice la Biblia que Dios ama a Israel. Por amor de Sion no callaré, ¿sí? Por amor de Jerusalén no descansaré, dice Isaías 62. Zacarías 8 dice, mi amor por el monte de Sion es intenso y ferviente, ¿sí? Me consume la pasión por Jerusalén. O sea, está lleno de escrituras explícitas donde Dios dice, yo amo a Israel. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios ama a Israel? ¿Sí? Y ahí es donde, no es que no estoy respondiendo a la pregunta, pero estoy yendo a decir, como cristianos, ¿qué debemos apoyar? Porque hoy la política de Israel no todo es bíblico. Ujú. De hecho, casi un 90% no es bíblico. Por darte una, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Israel actual está lejos del corazón del Padre. ¿Sí? Si estuviera cerca del corazón del Padre, ellos estarían funcionando en el diseño de Génesis 12, que dice que van a ser de bendición para todas las naciones. Pero si no serían de bendición para la nación, entonces hay guerras. O sea, estamos viendo el contraste de lo que es estar lejos del corazón del Padre. Entonces, para empezar, tenemos que decir que no podemos decir, los palestinos son esto y los judíos son esto, ¿no? No, porque en ambos lugares se está viviendo la misma necesidad, que es ambos necesitan que la guerra termine. La Biblia nos dice explícitamente en Salmo 122, versículo 6, dice, pidan por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Sí? Y voy a abordar eso para ir respondiendo. Dice, pidan por la paz. Cuando dice pidan, está diciendo en hebreo shelu, que es pregunten. Cuando habla de la paz, que en hebreo shalom, la palabra en hebreo shalom tiene la raíz de shalem, que es plenitud. Entonces el versículo en el contexto original está diciendo, pregunten por la plenitud de Jerusalén. En otras palabras, es cuál es la plenitud o cuál es la paz que Israel necesita vivir. Si hoy tenemos que preguntar, o sea, así como obedeciendo a ese versículo, pregunten por la... Entonces, ¿cuál es la plenitud? ¿Cuál es la paz que Israel necesita vivir? Y la paz que Israel necesita vivir no es que una guerra termine. O sea, traería consuelo. Fíjense, yo lo estoy diciendo esto y quiero que me entiendan. O sea, yo tengo a mis hijos en ese contexto. Sí. Tengo a mi esposa, pastoreamos una iglesia en un contexto donde está viviendo la guerra. Pero si vos me decís a mí, hoy la solución es que una guerra termine, y la solución bíblica no es que una guerra termine. La paz que Dios quiere traer a Jerusalén es que el príncipe de paz sea revelado en los corazones, y el príncipe de paz dice que vendrá y pondrá su trono desde Jerusalén para todas las naciones de la tierra. Jeremías 3:17. O sea, bíblicamente tenemos que, por un momento, quitarnos o lavarnos de toda la información mediática, como vos decís. Sí. O sea, hay el marketing, o sea, las redes sociales te venden un dolor que está pasando dentro de Palestina. Mucho de eso no es cierto, pero hay cosas que están pasando. Tengo a uno de los discípulos que está dentro de Gaza y él me lo cuenta, y él de hecho ha filmado misiones que él tiene en una GoPro y me muestra, lo estoy viendo, lo que están pasando. Es duro, como también del otro lado tenemos desde que inició la guerra, tenemos más de 10.000 familias que no han podido volver a sus casas judías después de la guerra, porque hoy el norte es un campo de guerra en Israel. Entonces, evidentemente de los dos lados ninguno la está pasando bien. No podemos decir esto es justo, esto es injusto. La verdadera paz y la verdadera plenitud que Israel necesita vivir es que el príncipe de paz vuelva. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuimos llamados a amar en Israel? Amar la restauración de Israel. Y la restauración de Israel tiene que ver con un corazón de piedra, un corazón nuevo, de carne. O sea, es decir, un corazón que va a pedir por el Mesías. Eso es lo que fuimos llamados a promover. Eso es lo que fuimos llamados a orar, a apoyar, ¿sí? Sea con dones, talentos o recursos. Pero ¿qué vamos a apoyar? Porque ¿qué pasa acá? Hay un tema. Muchos cristianos dicen, no, es que hay que bendecir a Israel y entonces Dios te va a bendecir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, envían economía al gobierno de Israel, porque hay que bendecir, yo quiero que Dios me bendiga, ¿no? Pero ¿qué pasa? Están enviando dinero al gobierno, que el gobierno recibe esto, ¿sí? Como son literalmente millones y millones de dólares que los cristianos de las naciones dan mensualmente, no estoy hablando anualmente,
mensualmente se juntan millones y millones de dólares de iglesias que dan a Israel, al gobierno, diciendo no hay que bendecir a Israel en ese entendimiento. Y el gobierno dice, ok, vamos a recibir, son ofrendas espirituales de la iglesia de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Vamos a utilizar esta ofrenda espiritual para darle a los guardias espirituales. Ellos les llaman guardias espirituales. ¿Quiénes son esos guardias espirituales de Israel? Los judíos ortodoxos. Y ellos le terminan dando toda esa ofrenda a los judíos ortodoxos. Y los judíos ortodoxos, hay una organización específica ahí, que no voy a decir el nombre, pero está, y lo vivimos todos los días, que persigue, su único trabajo es perseguir el trabajo misionero y las familias pastorales en Israel. Entonces, hoy nosotros estamos viviendo una persecución silenciosa como iglesia. Teníamos un matrimonio y la iglesia hace poco que lo echaron de Israel, porque se enteraron que se congregaban con nosotros y estaban apoyando ahí en la adoración y todo. Entonces, lo que está pasando en esta ignorancia de amar incorrectamente a Israel es que se está financiando, la Iglesia de las Naciones está financiando la persecución de la Iglesia en Israel. Así. Jesus Christ. Cuando en realidad fuimos llamados a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los desafíos de la Iglesia en Israel? Porque la plenitud y la paz, que no es un cese al fuego, créanme que de verdad cuando pare la guerra, de verdad que va a ayudar un montón. Pero bíblicamente la perfecta paz es cuando Él venga. Y en medio del contexto que estamos viviendo, Jesús dijo que irán en aumento las guerras y rumores de guerra. O sea, yo pedir para que una paz termine, una guerra termine, digamos, es buena, es entendible, pero yo sé que bíblicamente eso tiene que suceder. Uh-huh. Pero ¿cuál es el fin? No termina ahí que haya guerra, es porque son esos dolores de parto que van a dar a luz la venida del Mesías. Entonces es como que tengo que atravesar estos sufrimientos y con la revelación de que Él viene. O sea, vale la pena. ¿Por qué decido estar en Israel haciendo la obra del Señor? En medio de esos contextos es porque le digo, Señor, vale la pena, porque esto habla de que estás cerca. Y en medio de esta crisis, mi oración es, Señor, que la gente pueda conocerte en medio de la crisis. Que la gente pueda tener revelación de Cristo en medio de la guerra. Que en medio de la guerra nosotros podamos tener más revelación de tu cuidado sobre nosotros. Esa es mi oración. No, como Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los fortalezcas en medio de él. Y es lo que nos toca vivir. Ese es el evangelio. Pensar que el evangelio es que yo voy a seguir a Cristo para que me vaya mejor, hemos creído cualquier otro evangelio. O sea, vamos a atravesar por más aflicciones, tribulaciones, pero en medio de eso vamos a tener una convicción que esto no se compara al peso de gloria. Entonces, para resumir un poco como iglesia fuimos llamados a amar a Israel, a apoyar, pero el avance del reino en Israel. ¿Cómo se da el avance del reino en Israel? Por medio de las iglesias. Entonces, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cuáles son los desafíos que tienen ahí las familias pastorales? O sea, cuando hablen con nosotros, ¿cómo podemos apoyar eso? Y cuando de repente todo ese recurso que se va al gobierno, si se terminara dando a las iglesias, yo creo que las estrategias y las formas o las posibilidades que tuviéramos para seguir predicando el evangelio serían muchísimo más fuertes. ¿Cuántas iglesias hay allá que tú conoces? O me imagino tú conoces la data de cuántas iglesias locales más o menos hay. Bueno, nosotros tenemos según nuestros amigos que también regulamos o conocemos las iglesias y tenemos las bases de datos, aproximadamente son 600 iglesias mesiánicas, ¿sí? Iglesias judías que creen en Jesús como el Mesías. Más o menos 600. De las 600, si tú tendrías que sacar un cálculo de miembro general, ¿cuántas personas cristianas tú entenderías que hay allá? Bueno, dentro de las iglesias, estas 600, no todas son con auditorios, ¿sí? Muchas son en hogares, como estábamos hablando. El promedio en cada iglesia son de 30 a 50 personas, el promedio, ¿sí? Okay. Hoy la iglesia más grande que yo conozco, que nosotros conocemos como familia, es una iglesia que tiene 150 personas. Eso es como decirte la más grande de Israel. En total, hoy hay 30.000 creyentes en Israel aproximadamente. Sí, estamos hablando del 0.2% cuando hacemos los cálculos. Para que tú veas. Son 9,5 millones de habitantes en Israel. ¿Y cuál sería entonces una vía para alguien de que las donaciones lleguen directamente a...
sea, hay una organización que, vamos a decir que, no que controla, pero como una institución que regula todas esas iglesias, o son todas individuales. Si tú quieres una donación a una iglesia específica, tú tendrías que conocer al pastor de esa iglesia, o hay una, o sea, ¿cómo se llega a que a los recursos lleguen a esas iglesias? Sí, yo creo que lo mejor es la relación directa. O sea, muchos nos contactan a nosotros, cómo hacemos para apoyar la obra que están haciendo. Nosotros tenemos ahí la cuenta de la fundación de la iglesia y están seguros de que llega a una fundación. Si hay, otros se contactan con otros pastores, entonces, si bien todos trabajamos la unidad, pero básicamente está como cada uno va regulando las finanzas del ministerio de cada uno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, gente que nosotros podemos conocer, contactar, hay muchos que Dios les pone en el corazón tanto apoyar como la iglesia, como en nuestro caso a nosotros como familia estamos como llevando la misión en Israel, uh-huh. Y de esa forma también pueden estar apoyando nuestro trabajo en Israel. Exacto, yo te lo digo porque, por ejemplo, nadie sabe si a raíz de una conversación que mucha gente no sabe. Yo no sabía eso que tú acabas de mencionar, claro, de que había un ciclo, que el dinero entraba por un lado, pero salía totalmente para lo incorrecto. Y lo más seguro hay muchas personas que bajo ignorancia, que no saben, simplemente entienden que Israel es eso, vamos a darle dinero a eso, y ellos empiezan que sí. Pero hay personas que son muy cuidadosas de cómo donan su dinero, y si no ven una institución sin fines de lucro, o no ven un orden de, no, yo le doy a, vamos a llamarle, no sé, cualquier nombre, ¿verdad? No, yo estoy seguro de que yo hago mis donaciones, yo lo hago a través de tal institución y eso funciona. Sí. ¿Verdad? Sí, y eso contamos, gracias al Señor contamos con todo ese orden legal y todo, entonces le pasamos la página web, le pasamos los datos y gracias al Señor podemos también funcionar como darle mayor confianza a las personas. Sí, porque creo que hay una necesidad de... Eso que tú dices, eso es demasiado impactante, de que el dinero se llegue a malas manos sin tú saberlo. Exacto. Tanto que dinero. Básicamente todo esto nace de tener un entendimiento quizás como un poco limitado, porque como dije hoy hace unos minutos atrás, si tan solo nos conectáramos con la iglesia local, con de repente lo que está pasando acá, que podemos estar hablando, tengo el privilegio y la gran responsabilidad de pastorear allá en Israel y de llevar adelante la misión, y quizás esta información nunca hubiera llegado por no estar conectado con gente que está en el territorio. Entonces, fíjense qué loco, porque el estar hablando acá ya hubieron muchas cosas que se cayeron. Uy, se cayó. El café no está dando señales hasta el lado. Se está moviendo. Entonces, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que gracias al Señor, que Dios, que eso es nuestro corazón como ministerio. Nuestro ministerio se llama Kol Koré, en hebreo es voz que clama. Y Kol Koré. Kol Koré. Kol Koré. En hebreo es voz que clama. El Señor nos dio esa palabra, Isaías 43, cuando el Señor nos dijo voz que clama en el desierto. Ahí estamos. No, y más que that's beautiful. Y dice, preparen el camino para el Señor. Entonces, todo lo que hoy nosotros hacemos tiene un solo objetivo. ¿Por qué estamos evangelizando? ¿Por qué estamos discipulando? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en Israel? Porque tenemos una sola misión, es preparar el camino para el Señor. Todo esto ayuda. Cuanto más personas puedan conocer, más judíos puedan aceptar a Jesús, estamos preparando ese camino para que Él venga. That's beautiful. No, de verdad que a mí me ha cautivado. A mí me gusta aprender, y más de alguien que maneje el tema, maneje el estructura, que entienda lo que realmente está pasando, y realmente tú estás muy informado de lo que tú estás viviendo, de los dos lados, tú sabes. Sí. Y creo que tu llegada aquí al país vino también a traer eso, esa conexión que a lo mejor no existía por lo mismo. Aquí mucha gente va a Israel, es simplemente el famoso viaje, tú sabes, ay, qué lindo, yo fui, me pasé. Sí. Pero vienen nada más con esa historia, ay, yo fui. Como que a mí eso me hace como que, ok, está bien, muy bonito. Pero no viene a transformar o no viene a dar un entendimiento. Porque yo tengo muchas amistades que han ido. Y a lo mejor no sé si allá le explicaron eso que tú me dijiste. No sé si allá le dijeron, mira, así es que funciona esto. Porque esa información, si yo hubiese ido a Israel por primera vez y tú me dices eso, es algo que desde que llego aquí, lo primero que yo digo, hey, señores, hay que buscar una manera, porque el dinero que estamos mandando no es poner,
porque yo entiendo que eso es algo muy importante, porque eso ayuda al crecimiento. Entonces, de que los viajes de eso no se hable, no sé quién organiza los viajes realmente, si son iglesias en sí o es una guía turístico. Exacto. Es que básicamente un viaje, si tú vas a conocer un lugar, así como funciona en Israel, funciona en cualquier lado, es una compañía turística. Que no necesariamente es cristiana. No, exactamente. Entonces, como compañía turística, digamos, yo vengo a República Dominicana y si yo vengo a turistear, no es muy común que yo venga a conocer iglesias. ¿Sí o no? Claro. Aunque República Dominicana es hermoso y tiene gente hermosa, como ahora, ¿no? Estamos compartiendo y tan agradable todo lo que estamos viviendo, pero lo normal es que si uno viene a conocer los lugares turísticos y gasta su dinero y se va, ¿verdad? Bueno, en el término de empresa es así, digamos, la gente, tú te contactas con una compañía turística y tú le dices, no, pero ¿sabes qué? Yo voy a Israel, pero sí, voy a conocer esos lugares, pero también quiero que me lleves a las iglesias, esta, y ahí se enojan. Bueno, no, ¿cómo eso es una pérdida de tiempo? ¿Qué? ¿Sí? Y entonces es diferente si no, quizás no todas las iglesias tengan la capacidad para hacerte un paseo, pero nosotros, en nuestro caso, que cuando fuimos acá estamos con Uriel, con Karen, digamos, ellos fueron el año pasado, estamos trabajando para el año que viene recibir otro grupo donde podamos hacer este encuentro en el desierto. ¿Por qué? Porque justamente tenemos este propósito de que la gente conozca de primera mano a la gente en Israel, que pueda escuchar verdaderamente primera mano en estas charlas que vamos a tener ahí juntos, en la presencia del Señor, cuáles son los desafíos que estamos viviendo, ¿sí? Y estar ahí 3 días juntos compartiendo. Pero después de eso, nosotros con unos amigos que tienen su compañía, que ya tenemos la confianza con ellos, ahí organizamos el paseo. Y conocen, y cada lugar que vamos, tenemos tiempo, no solamente para sacar la fotito. Nos fuimos al valle de Armagedón, ¿sí? Y, digamos, hermoso el valle, todo, pero no nos quedamos con la fotito, tuvimos un tiempo de leer las profecías ahí, adorar juntos. De hecho, hasta el guía que estuvo con nosotros le predicamos al guía judío, ¿no? Y ellos, los chicos, tuvieron el privilegio de orar por esa persona. Wow. Y el hombre, yendo de la presencia del Señor, ahí estaba movido por lo que estaba sucediendo. Entonces, son viajes con múltiple propósitos. Lo que yo les invito a la gente es, hagamos el esfuerzo económico para hacer que tenga valor y propósito divino en esas conexiones. No estoy diciendo que no viajes más a Israel. No, porque es lindo conocer, caminar. Yo digo que es caminar como en tres dimensiones en la Biblia. Sí, pero digamos, si lo podemos ver como decir, ¿qué puertas nos puede dar para conectar con la gente allá? Ahí es donde les invito y el año que viene los recibimos con gustos y todo esto está más calmado. Sí, porque ahora se ha complicado. Y ese, para el año que viene, menos ustedes publican la fecha. Tenemos ahí en la red tiene en la red del ministerio. Nosotros ahí en la página web oficial del ministerio tenemos toda la información para el próximo año, que estamos trabajando para que octubre del año que viene podamos recibirlos. ¿Y es con cupo limitado o...? Sí, pero no. O sea, si vemos que se excede... Como te dijo el Señor a ti. Te dijo que... te dio la promesa y no te dijo cómo lo iba a hacer. Sí, pero no. Así que apúrense. No, te lo digo porque no sé si hay un cupo a la hora de... O si ustedes tienen un quórum específico. Porque el espacio en el desierto. O claro. No sé cuántas personas... ¿Cuántos fueron el año pasado? El año pasado en el encuentro éramos 75 personas aproximadamente. Ok, había, un buen grupo. Sí, era un lindo grupo porque tampoco eran tantos, o sea, se pudieron conocer entre todos. ¿Y se quedaban en casas o en hoteles? Ese es un lugar en el desierto, específicamente donde hacemos, son en tiendas. ¿Sí? Después te puedo mostrar el video de lo que es el resumen. En tiendas como en el tiempo de Abraham. Wow. Ahí se hace la tienda de adoración. Después hay otra tienda que funciona como una tienda de adoración 24 horas, o sea, paralelo a lo que estamos haciendo acá. Qué chulo. Durante 3 días ese cuarto de oración está funcionando 24 horas, o sea, la gente va y ministra al Señor ahí, en ese lugar. Y tiene después la opción de los que quieran dormir solo en tiendas, se puede dormir en tiendas con sus camas, todo listos. O si no, los otros que quieran dormir en cuartos, también está la opción. Son como diferentes partes para que el que se sienta más cómodo. ¿Y el costo me imagino que varía? Varía según dónde quieras pasar la noche, pero básicamente la vida, el programa funciona todo en ese lugar.
Nice. ¿Cuántos días dura? ¿Una semana? Son 3 días, 2 noches ese programa y después de eso es donde algunos eligen el paseo de 7 días más. En total 10 días. Nice. Eso ellos lo hicieron completo. Eso lo hicieron completo. Estaban ahí navegando. No, eso debe, lo que tú dices, las 3 dimensiones, eso Sí. es real. Si tú estás viendo un antes, tú estás conectando con una historia que tú la has leído tanto, has vivido esa historia y luego tú caminas en eso. Yo sé que eso hay o sea, hay algo en eso, o sea, hay algo en tu sentir eso. Pero es más histórico, como que wow. Es como cuando van a la tumba, se va a hacer, pero no, normalmente le esperan Passover o... Claro, Pascua, para viajar. Ajá, la Pascua, Jesús no está muerto. O sea, como que la fotito, como te digo, es muy bonito tú tener todo eso. Sí. Pero es por eso, por la conexión histórica que uno ya tiene con ese lugar. Sí. Wow. Es como caminar donde Jesús estuvo, las cosas pasaron, pero también caminar donde las cosas van a suceder. Exacto. Como hay escenarios como Capernaum, o sea, es un escenario totalmente pasado, bíblico, y uno puede recorrer la pequeña ciudad, la pequeña aldea en realidad, y te conectás con la historia de Jesús. Vamos ahí, tuvimos un tiempo adorando la costa del mar de Galilea. Entonces es como de repente viene todo eso, ese lugar donde Jesús los enseñó tanto a los discípulos, la pesca milagrosa, la barca en medio de la tormenta, y estás orando y se te viene todo, ¿no? Claro. Pero de repente te vas a lo que te dije hoy, Valle Armagedón, donde Apocalipsis habla de la guerra final que se va a desatar cuando Jesús venga y va a poner final a sus enemigos. Te vas al Monte de los Olivos, donde hay tanta historia pasada, pero como futura, porque pasada, Getsemaní, ¿sí? El lugar donde Jesús lloró, oró con sus discípulos, pero Getsemaní también, el Monte de los Olivos, el lugar donde dice Zacarías 14 que Él vendrá, pondrá sus pies desde el Monte de los Olivos, ¿sí? En su regreso, y va a entrar a Jerusalén. Los montes se partirán en dos, se partió. y ahí va a pasar. Entonces eso es hermoso, porque estás caminando en el pasado, presente y futuro. Wow. Ahora, cuando tú lo pones de ese punto de vista, se ve interesante. Sí. Porque la gente dice, la llegada, pero va a ser una llegada muy, muy específica, tú sabes, como que yo voy a entrar por aquí y yo voy a hacer esto y va a pasar esto y todo el mundo, oh my God. Tú sabes, eso va a ser, no sé si estamos nosotros aquí todavía cuando Jesús llegue. Hay gente que no quiere que llegue, porque tú sabes cómo es. Hay otros que quieren que llegue ya. Yo no sé, hay un grupo cristiano que quiere que Jesús llegue porque ya están como hartos de vivir. Como que ya no quieren hacer como un trabajo, digo yo. Que quieren que llegue ya. Ay, llega ya. Claro. No aguanto. Sí, yo creo que la mentalidad escapista nos pierde de mucha revelación. Sí, porque hay algunos que quieren que lleguen o hay otros que quieren irse ya. Sí. Pero yo creo que ambas son escapismo. ¿Por qué? Porque querés que termine todo, por lo menos tu tiempo acá, ¿viste? Como queriéndose escapar. Yo creo que, imagínate, Pablo, uno de los apóstoles de la iglesia primera, digamos, él decía, no, él vendrá y, bueno, los muertos que están en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, dice. Y luego nosotros vamos a ser resucitados, cuerpos glorificados. Entonces, él no se veía como... Y bueno, luego los que queden presentes en ese tiempo, porque yo seguro me muero. Él tenía la esperanza de que Cristo venía mañana. Y eso yo creo que fue uno de los éxitos, podríamos decir, de la iglesia primera, que ellos tenían la revelación constante como que Cristo murió ayer, pero Él venía mañana. Entonces es como ese trabajo de decir, hey, hoy no podemos perder el día. Hoy necesitamos no solamente llenarnos a nosotros como algo, un fin personal solamente, no, ¿cómo podemos hacer para que otros conozcan del mensaje de Cristo, ¿no? Y eso llenó tanto que vino persecución, pero el evangelio se multiplicó. ¿Sí? Esa era yo creo, la esperanza de la iglesia primera, y decir, cómo hoy creo yo que necesitamos como limpiar muchas cosas de las creencias que nos han como, creo yo, limitado la visión bíblica de lo que Él quiere para nosotros como iglesia en este tiempo. Sí, creo, eso es lo más fundamental. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay una escasez de formación, una escasez de manejar una información real, dejar lo ficticio, dejar lo material, dejar las cosas efímeras de la vida y como enfocarnos en, ok,
¿por qué nosotros somos seguidores de Cristo? ¿Cuál es nuestra función realmente? ¿Qué vamos a usar para hacerlo? Si vamos a usar muchas cosas, pero no vamos a perder el norte de lo que realmente tenemos que hacer. Porque cuando entramos en estos juegos de divisiones momentáneas, a veces se invierte mucho tiempo y mucha energía como peleando por cosas que no tienen sentido, ni valor, ni nada. Y uno lo hace con la misma, con un poder y cambiamos la estructura de nuestra vida en dirección a pelear algo que... Sí. ¿Cuál es la necesidad de pelear por eso? Tú sabes, y eso yo lo veo como... uno pierde tanta energía y pierde de vista lo esencial. Lo de ser casa, lo de ser familia, lo de estar juntos. Y de verdad que es necesario un cambio. Y qué bueno de que tú, tu familia, están en camino a abrir ojos. Amén. Más que simplemente hablar desde un punto de vista. Es abrir los ojos, tanto físicos y espirituales, para que la gente pueda entender el por qué nosotros somos llamados hijos de Dios. Por qué realmente Jesús es nuestro Señor. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Y qué vamos a hacer nosotros para hacer respuesta de lo que Él ya depositó en nosotros? Así es. Creo que eso es algo demasiado hermoso. Y escucharte, ver tu trayectoria de salir de Argentina, llegar allá de la manera que lo hiciste, aprendí un lenguaje forzado y obedecer una voz. Creo que eso es impactante. Porque nosotros aquí en la tierra obedecemos. Hacemos cosas, pero para mí, siempre lo he dicho, salir de tu tierra porque tú recibiste algo de Dios. Ir a un lugar que tú sabes el contexto histórico, tú sabes lo que pasa y lo que no pasa, y decidir obedecer a Dios y irte, para mí eso es algo impactante. Eso todavía tiene un valor, todavía hace sentido cuando Abraham... Sal de tu tierra. Eso la gente ay, qué lindo sal de tu tierra, pero salir de la tierra es costoso. Salir de la tierra es confrontador. Salir de tu tierra te cuesta. Y es como uno de los mejores ejemplos de vivir bajo la visión que Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos a hacer lo que sea. Exacto. Yo sé, y no todo el mundo es llamado para eso. Por eso yo honro tu vida, porque yo sé que lo que Dios puso en ti es algo muy genuino y muy único. Gracias. Que aunque a lo mejor otros no lo hagan, otros no lo quieran hacer, lo que tú estás obedeciendo lo que Dios te dijo a ti que haga. Y eso es importante. Y a cualquiera que no escuche, lo que sea que te toque a ti, es lo que tú debes de hacer. No, tú no vas a ser Iván, tú no vas a ser Alfonso, tú no vas a ser nadie más. O sea, lo que Dios dijo para ti es lo que tú vas a hacer. Si Dios te quiere mandar a ti para Corea, vete para Corea, como a Camila. Si tú quieres mandarte para Japón, vete para Japón. Pero lo que sea que tú tengas que hacer, obedece a lo que Dios dijo y no te entres a copiar a otro. Ay, la vida de Iván se ve tan bonita, yo quiero hacer lo que hace Iván. Va a perder mucho tiempo. Porque el que llamaron fue a él. Y yo creo que eso es muy hermoso, de que tú obedeces y has visto de manera tangible los procesos, pero también las victorias con tu hermosa familia. Y eso de verdad habla mucho de lo que tú eres. Wow, muchas gracias. Y qué privilegio también compartir en este espacio que sé que va a ser de bendición para muchas personas y saber que este llamado de preparar el camino para el Señor no es una persona, no son dos, sino creo yo que el llamado que la iglesia tiene este tiempo, que podemos hacer hasta que Él venga, no más que escapar. Exacto, salir corriendo. De cómo podemos preparar ese camino. O sea, hay un camino que preparar y ese camino es su camino. Entonces, estamos en el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podemos preparar ese camino para que hoy el Señor nos diga, no fuiste un espectador más, fuiste un colaborador, yo te conozco, pagaste un precio por amarme, por conocerme y por dar a luz lo que te hablé en la intimidad? Entonces quiero animar a eso, a los que ya nos están acompañando hasta el final del café, se enfrió todo, pero el corazón se encendió más. Exacto. Se enfrió el café, pero el corazón se encendió más. Y quiero decirles eso, que vale la pena lo que dijo recién Alfonso, que vale la pena obedecer lo que Dios te ha estado hablando en intimidad. Todo lo que nace en intimidad, dice que se da luz en comunidad y se multiplica, ¿sí? Esto se va a multiplicar en tu iglesia local, el lugar donde Dios te plantó. Primero empieza a poner por obra en esos lugares donde Dios te puso. Y Dios va a honrar tu obediencia en lo poco, porque siempre comienza en lo poco. Sí, siempre. Y después vendrá algo más grande. No esperemos
ya responder en lo grande si no fuimos fieles en lo poco. Así que ahí estamos. No, excelente. Y mañana nos vemos allá en la comunidad Believers. De verdad, muy expectante. Los chicos están muy emocionados y sé que Yo también. ese mensaje va a ser muy, muy transformador. Sé libre, expresa lo que tú tengas que expresar, porque creo que es necesario que quede registrado en el corazón de la gente y el que lo escuche más adelante una realidad que muchos obvían, una realidad que muchos necesitan escuchar y no le están escuchando. Y sé que tú eres la persona indicada para eso. Wow. Muchas gracias. Gracias, de Iván, verdad. me uno Gracias. a tu visión, me uno a lo que Dios está haciendo contigo. Un aliado más junto con el equipo, porque Ahí realmente es de admirar lo que hace. Gracias. Juntos, como digo siempre, juntos preparamos el camino. Yep, we do Estamos en better. unidad. Together. Better together. Family, ya ustedes saben, hasta aquí llegamos. Eso es completamente yo. See you later.